Pues seguramente ya lo hemos hecho, pero el consejo más importante que podemos dar a todos los que queráis disfrutar el próximo 12 de agosto del eclipse total, del eclipse solar total, es hacerlo con las máximas precauciones y garantías de seguridad para evitar problemas con los ojos. ¿Cómo se debe ver el eclipse? ¿Qué gafas hay que utilizar para verlo con seguridad? Saludamos a Andrés Gené, que es el presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana. Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Arturo. Andrés, imagino que, bueno, vosotros también estáis ya movilizados para transmitir a todos los ciudadanos en qué condiciones, qué medidas de seguridad para prevenir nuestros ojos hay que adoptar de cara al eclipse. ¿Cuáles son los consejos básicos? Pues mira, desde el colegio queremos que el eclipse sea un acontecimiento extraordinario como tal, pero también seguro. Y seguro a nivel de los ojos. Por tanto, la prevención también debe ser protagonista. Sabemos que mirar directamente al sol sin protección específica puede causar daños irreversibles en la visión, en nuestro ojo, Sí. aunque no dé dolor inmediato. Entonces, lo conveniente, primero, no mirar al sol directamente. Hay unas gafas especiales o visores, también llamados, que cumplen la normativa europea ISO 12312-2. Fundamental lo del guión 2, Sí. porque si es guión 1, resulta que es una gafa de sol que nos vale para condiciones habituales, pero no vale, es muy peligroso, con una gafa de sol convencional, mirar al sol. Muy importante, además, ese número es fácil de aprender. ISO 12312, 12312, y luego viene lo importante, guión y el número que va a continuación. Si es uno, como bien nos dices, no vale, es solo para gafas de sol. Ni siquiera con gafas de sol se puede mirar el eclipse, porque nos dañaríamos. Tiene que acabar en 2. Correcto. Y además hay que verificar que la gafa esté en buen estado. Por ejemplo, las gafas que son buenas para ver, a los 3 años hay que desecharlas. Con lo cual tenemos que verificar que no estén rayadas la lente, el filtro ese, que sea un visor específico para observación solar. Una regla que podemos seguir, si tú tienes una gafa que piensas que es ISO 12312-2, aparte de comprarla en un sitio seguro, verificar que no sea una falsificación, puedes coger una luz potente, por ejemplo, la linterna del teléfono móvil o una luz LED, te pones la gafa, te la aproximas y tienes que ver que se atenúa muchísimo la luz. Si la luz del móvil, de la linterna, te molesta, la luz del sol es 1000 veces más potente que la luz de la linterna del móvil. Por tanto, imaginemos el daño que puede provocar a nivel ocular. Claro, si las gafas son homologadas y son correctas, y nos la ponemos en casa y no miramos una luz directa, no vamos a ver nada. Eso es Veremos en oscuridad totalmente. totalmente, eso es normal, que nadie las devuelva porque eso es lo normal. Eso es para Correcto. ver el sol, claro. Correcto. La leyenda urbana de que con una radiografía de estas antiguas se podía mirar, tampoco. O con un vidrio ahumado o algo de O esto, con ¿no? un vidrio ahumado, no, porque Tampoco. pasa muchísima luz. Un consejo que sí que es seguro, y de hecho hemos creado una página web con consejos para toda la población, para familias, para colegios y en especial para los niños, para que les concienciemos, es mirar con un sistema de proyección. Se puede hacer en una hoja un agujerito, que lo llamamos un estenopeico o pinhole, y de espaldas al sol, a través de ese agujero, vemos proyectado en una superficie blanca, vemos cómo se va produciendo el eclipse, O sin sea, ningún por peligro, sin ejemplo, ningún riesgo. coger dos cartulinas blancas, en una hacer un agujero, ponernos de espaldas al sol y proyectar la luz del sol a través de ese agujero en otra cartulina blanca. Y ahí vemos Correcto. el sol reflejado. Y ahí sin... Ahí veremos cómo se va produciendo el eclipse, se va comenzando y cuando se produce el máximo. Porque pese a que se produzca el máximo y venga a durar 1 minuto y medio, 1 minuto 40, continúa por el borde del sol, continúa transmitiéndonos radiación solar, Uh-huh. que puede ser peligrosa, sí. Bueno, por eso te lo quería preguntar, porque se dice que en ese momento, el minuto y pico que va a durar el eclipse total, que sí que se puede ver el sol directamente con los ojos. ¿Eso es así? No se debe mirar directamente sin ninguna protección. Tiene que mirarse con protección, sin dudarlo. Directamente al sol, muy, muy peligroso. El problema es que al poco tiempo te va a empezar a producir una visión borrosa, distorsión de las imágenes o incluso una aparición de mancha central. No sé si te ha pasado alguna vez que te has deslumbrado ante una luz intensa y ves un ratito que ves un poquito Sí, la posimación. efectivamente. Pues
Pues esto sería ya, se quedaría, esa mancha central se quedaría para siempre. Con lo cual, otro consejo, si después de observar el eclipse una persona nota visión borrosa persistente, le cuesta leer o líneas deformadas o un punto ciego central, debe consultar sin demora, Muy bien. prioritario. Y la última pregunta, Andrés, estas gafas homologadas, que estén homologadas y que sean, como hemos dicho, ISO 13212-2, ¿dónde se pueden conseguir? ¿En las ópticas normales, las tiendas habituales, se venden? Muchas ópticas de la Comunidad Valenciana han comprado visores homologados para poder ver el sol. Otro consejo sería, en caso de duda de lo que tienen, que se acerquen a su óptico optometrista, que se acerquen a la óptica de confianza, que les van a asesorar sobre la calidad del producto y qué pueden y qué no pueden hacer. Ya hemos concienciado a todos y es fundamental esa educación sanitaria y esa prevención. O sea, si hemos comprado las gafas por internet, no estaría más con las gafas acercarnos a la óptica y que nos digan si son Correcto. adecuadas o no. Ah, pues Y, nos, perfecto. y amablemente nos van a decir si reúnen la calidad, si el filtro realmente filtra o ha sido una milonga de gafa, Perfecto. dependiendo del circuito donde se haya comprado, correcto. Pues te agradecemos mucho esos consejos que son importantísimos de cara al eclipse del 12 de agosto. Andrés Gené, presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana. Ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente, gracias a vosotros por ayudar a educar y a concienciar a la población. Un saludo. Un saludo.